Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro webinario La evaluación en los tiempos del COVID-19. Para quienes no han estado en las sesiones anteriores, soy José Luis Gaviria, coordinador académico de este webinario. La verdad es que en la situación anterior a la pandemia, cuando nos planteábamos la evaluación de nuestras asignaturas, hemos acudido siempre a nuestra experiencia y a nuestros gustos y a nuestras preferencias particulares. La verdad es que había pocas cosas que limitase nuestras opciones. Por lo general, la naturaleza de la materia que explicamos determina en gran parte el tipo de exámenes que realizamos. Ahora, de repente, tenemos que plantearnos si lo que veníamos haciendo es adecuado para la nueva situación. Y ya puestos a pensar, nos planteamos incluso cuál sería la mejor manera de evaluar en cualquier otra situación, no solo en una situación de emergencia como esta. Cuando pensamos en la evaluación online, es muy natural que las pruebas objetivas, lo que hemos estado viendo en las dos jornadas anteriores, se nos aparezca como la opción óptima para la administración de nuestra evaluación. Sin embargo, las pruebas abiertas tienen muchas ventajas y virtualidades que debemos considerar. Y no podemos olvidar que para la mayor parte de los profesores, en nuestro contexto cultural, las pruebas abiertas, es la opción preferida por muchos motivos. Para evaluar online también hay que pensar que la evaluación nos impone, el medio, digamos, nos impone algunos condicionantes importantes. La naturaleza de lo que podemos preguntar, la forma correcta de calificar las pruebas abiertas y también, de modo muy especial, los retos a la seguridad que la evaluación online supone. Estos son consideraciones que debemos hacer cuando abordamos nuestros procesos de evaluación sumativa. Por eso la sesión de hoy va a abordar desde un punto de vista aplicado la naturaleza, las características y posibilidades de las pruebas de respuesta abierta, es decir, preguntas cortas, ensayos, composiciones y problemas y también pues, casos prácticos. Se van a presentar también tres herramientas o las tres herramientas más usuales para diseñar y aplicar y gestionar este tipo de pruebas a distancia, como son Moodle, que es la plataforma que utilizamos en la Universidad Complutense, pero también hay otras dos plataformas muy utilizadas que son Google Forms y Microsoft Forms. Y vamos a valorar las distintas posibilidades que ofrecen. A su vez, se tratará el tema de la corrección de este tipo de pruebas mediante el uso de rúbricas, un tema muy interesante, profundizando en el diseño, la aplicación y la mejora de estas herramientas. Y de esto nos van a hablar las dos ponentes que hoy nos acompañan, que son la profesora Esther López Martín y la profesora Eva Espósito Casas, a las que inmediatamente paso a presentar. La profesora Esther López Martín es profesora titular del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 2 de la UNED, es decir, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de aquí de España, y miembro de los grupos de investigación, medida y evaluación de sistemas educativos de la Universidad Complutense de Madrid y también del grupo Modelos de Orientación Psicopedagógica y Competencias de los Orientadores de la UNED. Ha participado en más de 10 proyectos de innovación docente centrados en la evaluación a distancia. Ha sido secretaria académica del máster del profesorado y directora del COIE de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y actualmente es coordinadora de la especialidad de orientación educativa del máster de secundaria. Por su parte, la profesora Eva Espósito Casas es licenciada en Pedagogía con nosotros en la Universidad Complutense. También la doctora Esther López es también egresada de nuestra Universidad Complutense. Las dos hicieron el doctorado con nosotros. Ella, además, la profesora Eva Espósito Casas, es también graduada en Psicología, doctora en Educación, con mención de doctorado internacional y premio extraordinario, igual que la profesora Esther López, por la Universidad Complutense de Madrid. Ahora mismo, la profesora Eva Espósito es profesora contratada doctor en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es autora de muchas publicaciones en revistas indexadas, además de participar en la publicación de 6 libros y varios capítulos de libros. En fin, aunque ustedes les vean a ellas jóvenes, desde luego muchísimo más jóvenes que yo, son personas muy competentes y con mucha experiencia. Bueno, pues y sin más, cedo la palabra a ellas, pues especialmente a la profesora Eva Espósito, que va a comenzar, por tanto, con su exposición y después le seguirá la profesora Esther López. Bueno, cuando quiera, Eva. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación y buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de la localización geográfica desde la que nos estáis siguiendo. Como bien ha dicho José Luis, vamos a tratar el día de hoy las pruebas de respuesta abierta escrita. Tras analizar en las sesiones precedentes las pruebas de elección múltiple y continuando con una clasificación de los instrumentos de evaluación basada en el modo de respuesta requerida a los sujetos, es decir, en sus ejecuciones, nos centraremos hoy en este tipo de pruebas abiertas. En concreto, hemos establecido 3 subtipos: pruebas de respuesta abierta corta, ensayos o composiciones y problemas o casos prácticos.
Estas pruebas son las más utilizadas y extendidas y generalmente se pide al estudiante que dé respuesta a las mismas en un tiempo tasado y haciendo uso de sus propias palabras o expresiones. En algunos casos, se concede el derecho a consultar distinta documentación o material de apoyo, como podrían ser manuales, formularios, tablas de contraste, documentos legales, etc. En otros casos, esta opción no se permite. Lo más característico de estas técnicas es que el estudiante construye por completo su respuesta, no existiendo pistas o indicios que le permitan adivinar la respuesta correcta. Su uso permite evaluar diversos objetivos y muchos de ellos de cierta complejidad, lo que condiciona el modo de estudiar y trabajar de los estudiantes y, por tanto, en muchos casos, el aprendizaje que estos adquieren de ciertas habilidades. Entre los inconvenientes que más se asocian a este tipo de pruebas está precisamente el tiempo de dedicación que exige su corrección, así como la objetividad de esta. Para evitar estos riesgos conviene utilizar criterios de corrección o rúbricas, tal y como veremos posteriormente. No obstante, queríamos destacar una serie de ventajas e inconvenientes de utilizar este tipo de pruebas. Entre las ventajas, la primera de ellas es que son fáciles de preparar. Requieren menos preguntas que las respuestas que los exámenes o pruebas de tipo objetivo y además resulta sencillo redactar buenas preguntas. Otra de sus ventajas es que la formulación de la pregunta puede adaptarse en función del objetivo que pretendamos evaluar. Además, admiten gran variedad de modalidades. Una pregunta de respuesta amplia, varias preguntas de respuesta breve en relación a un mismo tema, a una información, exámenes con material, o exámenes de los que se denominan de libro abierto, problemas, casos prácticos, etc. Además, es un método válido para comprobar objetivos tales como la capacidad de expresión, la organización, la creatividad, la resolución de problemas, la capacidad de aplicación, de análisis, de evaluación, etc. Como verán, estas son competencias de un nivel elevado, que es difícil evaluar a través de otras herramientas. Además, unido a ello, al método de evaluación, este tipo de pruebas potencian esas capacidades, la expresión, la organización, la creatividad, aunque esto, por supuesto, va a depender del uso que los docentes hagan de este tipo de pruebas y del feedback que establezcan con los estudiantes, puesto que también se pueden volver en su contra y fomentar el aprendizaje memorístico. Como decíamos anteriormente, otras de sus ventajas es que no se puede adivinar la respuesta. El acierto por adivinación en este tipo de pruebas queda descartado. Este es uno de los inconvenientes que veíamos en las preguntas objetivas y, sin embargo, es una de las ventajas que tienen las pruebas de respuesta abierta. Y para terminar, entre sus ventajas, destacar que pueden condicionar un buen método de estudio. Este tipo de pruebas puede favorecer que el estudiante realice visiones más amplias, más completas, mejor estructuradas de los temas, establezca relaciones interdisciplinares, etc. Aunque, bueno, nuevamente señalamos que va a depender siempre del uso que de las pruebas haga el docente. Entre sus inconvenientes, el primero de ellos, la dificultad de corrección. Tenemos que tener en cuenta que es una tarea ardua corregir este tipo de pruebas y vamos a tratar el día de hoy algunas herramientas para hacer de esta tarea algo más sencillo. En segundo lugar, en general, este tipo de pruebas presentan menos fiabilidad que las pruebas objetivas. ¿Y esto a qué es debido? A que admiten menos preguntas y se evalúa sobre una base más limitada, puesto que cierta parte del conocimiento queda fuera. Preguntas distintas hubieran dado lugar a resultados distintos y también correctores distintos o un mismo corrector en distintos momentos puede dar lugar a resultados diferentes. Una pregunta mal entendida afecta de manera desproporcionada a la calificación. Y también otro de los aspectos que afecta a la fiabilidad es que el alumno puede responder a lo que sabe, pero no a lo que se le está preguntando. El tercer inconveniente que queremos destacar es que puede influir la suerte. No está afectada por el efecto de adivinación, pero sí por la suerte. Podemos preguntar a un estudiante precisamente aquella cuestión que se había preparado y el resto de conocimientos acerca de la materia que queremos evaluar no los está poniendo de manifiesto. En cuarto lugar, otro inconveniente es que con frecuencia se evalúan este tipo de pruebas más centradas en los conocimientos, lo que limita precisamente las ventajas de este tipo de pruebas, como son la capacidad de expresar, de organizar ideas, la presentación de la información, y ello puede condicionar también un estudio de tipo memorístico o poco profundo. Otro de los inconvenientes es llegar a establecer un equilibrio entre preguntas que son tan generales que pueden resultar ambiguas y aquellas que se hacen tan concretas y de respuesta tan breve que quitan al alumno la posibilidad de expresión, de organización, de mostrar visiones de conjunto, etc.
Llegar a este equilibrio es uno de esos inconvenientes. El que cree buenos hábitos de estudio no significa que sea siempre el mejor método de evaluación de muchos objetivos. Hay objetivos que se pueden evaluar mejor utilizando otro tipo de pruebas. En séptimo lugar, destacamos el inconveniente de la subjetividad. Buenos criterios de evaluación podrán evitar esta subjetividad, pero siempre tenemos que tener en cuenta este factor. Y por último, destacar que realizar una buena valoración puede requerir cierto entrenamiento, por ejemplo, en el manejo de rúbricas por parte de los profesores. Una vez analizadas estas ventajas y limitaciones, queremos destacar una serie de cautelas en la elaboración de este tipo de pruebas. Estas cautelas son comunes, ya nos estemos enfrentando a estas pruebas en un entorno presencial o lo hagamos virtualmente, pero tienen más importancia, si cabe, en entornos virtuales. La primera cautela sería seleccionar bien las preguntas. Tenemos pocas posibilidades de evaluar. Un examen con preguntas abiertas suele tener 1, 2, 3, 4 cuestiones. En consecuencia, debemos elegir con mimo qué cuestiones vamos a introducir en nuestro examen. En segundo lugar, debemos redactar muy bien las preguntas. Cualquier error puede resultar fatal. Hay que tener en cuenta que nosotros no estaremos presentes durante la realización del examen. Y, por tanto, todas esas preguntas de mano alzada que solemos resolver en los primeros minutos de un examen no podrán ser formuladas por el estudiante. Si, por ejemplo, hemos cometido una errata en el enunciado o faltan datos en un problema, los alumnos ya no podrán resolverlo y necesariamente esa pregunta va a quedar anulada. Cuando estamos evaluando con una prueba objetiva, tendremos 29, 39 preguntas más para calificar si anulamos una. Sin embargo, en este tipo de pruebas, el problema es mucho mayor. Si cometemos un error grave al redactar una pregunta de ensayo en un examen con 1, 2 o 3 cuestiones, el error puede ser fatal, puesto que a la hora de calificar no vamos a contar con suficientes criterios. En el caso de plantear problemas, es muy importante dar respuesta a los mismos antes de hacer el examen para asegurarnos de que todos los datos que ofrecemos son correctos. Si nosotros estuviésemos presentes durante la realización del examen, ante las dudas de los estudiantes en un problema, podemos pintar en la pizarra un dato, añadir un dato o hacer una aclaración, pero en este caso no. Por tanto, realizar previamente los problemas es muy importante. Y en tercer lugar, preparar la corrección, de lo que hablaremos posteriormente. Ahora vamos a trabajar con mayor detenimiento en cada uno de los subtipos que hemos establecido. En primer lugar, las preguntas de respuesta corta. En ellas, el alumno debe aportar una información muy concreta y específica que podrá resumirse en una frase, en un dato, en una palabra, un signo, una fórmula, etc. Siempre son cuestiones de cierta relevancia dentro de la materia. En el caso de requerir respuestas muy breves, estas cuestiones se parecen más a las preguntas objetivas y sus características, ventajas y limitaciones se van a asemejar más a estas que a las de tipo abierto. En consecuencia, con este tipo de preguntas hay menos oportunidad de que el alumno ponga de manifiesto la capacidad de organizar, de expresar y de crear, pero también permiten solventar algunas de las limitaciones de las preguntas más extensas, como sería la corrección. Podríamos considerar que este tipo de pruebas es un paso intermedio entre las pruebas objetivas y las pruebas de respuesta abierta. Serían, eso sí, están a medio camino entre ambas. En este tipo de exámenes la fiabilidad es mayor y puede tener incluso hay algunos autores que defienden que pueden tener mayor fiabilidad que las pruebas objetivas sensu estricto. En las preguntas de respuesta corta es muy importante establecer la clave de respuesta. Ahora vamos a poner un ejemplo. Hemos optado por un ejemplo estereotípico, memorístico, una pregunta tipo trivial, si me permite la expresión, simplemente para que se entienda el ejemplo, pero evidentemente estas preguntas no tienen por qué ser siempre memorísticas y centradas en los contenidos, es simplemente porque hemos optado por el ejemplo más sencillo. Esta sería nuestra pregunta de respuesta corta. ¿Quién es el autor de la novela Rebelión en la Granja, 1945? La clave de respuesta es George Orwell. Sin embargo, hemos establecido una segunda clave de respuesta que es Eric Arthur Blair. Es el nombre original del autor británico que utilizaba como seudónimo el de George Orwell. Por tanto, los estudiantes que contesten cualquiera de las dos opciones van a ser merecedores del punto, ¿no?, de la calificación completa en esa pregunta. Podemos
optar por dar la máxima puntuación ante ambos tipos de respuesta, pero debemos preguntarnos también otras casuísticas que podemos encontrar en las respuestas de los estudiantes y cómo actuaremos ante ellas. Por ejemplo, si Orwell lo escriben con una L al final únicamente, ¿vamos a darle la respuesta por buena? ¿No lo vamos a hacer? Todas estas decisiones son importantes. O si el alumno contesta directamente Orwell sin poner George, pues posiblemente el docente entienda que conoce este contenido. Dicho esto, vamos a pasar al segundo subtipo, que serían las pruebas de ensayo o composición. Es un modelo de prueba en el que el alumno debe expresar por escrito una serie de contenidos vinculados con la pregunta, situación o hecho que se expone. Podríamos diferenciar entre aquellas de ensayo breve, con una delimitación muy clara del tema y con un espacio trazado, y las de ensayo amplio o estilo libre, que no tienen límite de extensión y presentan menos estructuración en relación con el contenido o la forma de exponer el mismo. Este tipo de cuestiones exigen que el alumno realice un estudio amplio y profundo de los contenidos inmateriales, sin perder de vista el conjunto de las ideas y sus relaciones. Permiten apreciar la capacidad de expresión, de argumentación, de síntesis, de comparación, de redacción en sentido crítico, la originalidad del estudiante, etc. Y además permiten valorar otros aspectos formales, como podrían ser la ortografía, la presentación, el vocabulario, etc. A la hora de plantear este tipo de pruebas, debemos prestar especial atención a aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, principalmente dificultades motoras o relacionadas con el lenguaje escrito. ¿Pero cuándo recurriremos a este tipo de pruebas? Recurriremos a ellas cuando el objetivo a evaluar implique más allá de un recuerdo de hechos puntuales y queramos conocer el grado de comprensión, de aplicación de los contenidos, la creatividad del estudiante, su capacidad expresiva. En definitiva, cuando deseemos evaluar competencias como las que hemos descrito anteriormente. Los emplearemos en situaciones en que no sea posible hacer uso de pruebas objetivas por la propia naturaleza del aprendizaje que se desea evaluar. El hecho de limitar el espacio de respuesta favorece la facilidad y la objetividad de la corrección, pero al mismo tiempo se reducen esas posibilidades de libre expresión del estudiante. Aún así, se pueden marcar algunos límites concretos en aspectos específicos como la cantidad de tiempo y el número de palabras, líneas o párrafos de los que puede hacer uso el estudiante. El tema sobre el que tiene que escribirse también se puede delimitar de manera clara y específica, o incluso el formato de presentación puede estar determinado. Podemos decir al estudiante que responda en forma de lista, de guión, de recomendación, etcétera. ¿Cuáles serían las claves para el diseño de este tipo de pruebas? En primer lugar, vincular las preguntas a los contenidos y resultados de aprendizaje. En segundo lugar, redactar las preguntas evitando la ambigüedad o la posibilidad de que dé lugar a diferentes interpretaciones. El problema debe estar muy bien enfocado y formulado de manera muy clara qué tarea queremos que realice el estudiante. Por ejemplo, podemos incluir al iniciar la pregunta expresiones como defina, compare, justifique, sintetice, exponga, enumere, etc. Deben formularse las preguntas de modo que capten en el primer momento la atención del estudiante en la tarea que deseamos que desempeñe. Hay que tener en cuenta que preguntas ambiguas pueden ser precisamente las que distraigan a alumnos bien preparados, puesto que suelen ser más críticos y juzgar qué información desea el profesor que exponga. Algunos autores estiman que una buena práctica consiste en introducir en las preguntas al menos alguna información nueva, como puede ser un texto, una cita, etc. En el caso de aplicaciones virtuales, como las que estamos tratando hoy, también podemos incluir un vídeo. ¿Qué ventajas tiene esto? Estas preguntas requieren algo más que la mera reproducción del material del libro de texto o los apuntes y comprueban con más facilidad algo más que la pura memoria. Y además tienen la ventaja de reducir la posibilidad de copia o de plagio que tanto nos preocupa. Por último, también queremos destacar que no es conveniente permitir que los alumnos elijan entre varias preguntas de ensayo. La tarea debe ser común o equivalente para todos, puesto que esto nos permitirá hacer comparaciones posteriormente. Además, la posibilidad de elección entre preguntas opcionales puede producir que los alumnos dejen algunos temas sin preparar, favoreciendo una preparación tipo modelo oposición. Sé cuántos temas hay en el examen, cuántas preguntas pueden formular el profesor y qué grados de libertad tengo para elegir. Entonces, voy a descartar la preparación de ciertos temas, de ciertos contenidos, etc.
Y por último, también destacar una vez más que se deben de elaborar detalladamente los criterios de evaluación e informar en la medida de lo posible a los estudiantes de qué criterios serán utilizados. De todo ello hablaremos más adelante. Por último, el último tipo de pruebas serían los problemas o casos prácticos. Queremos hacer mención a los problemas o casos prácticos porque resultan imprescindibles en muchas disciplinas. Este tipo de preguntas requieren que el estudiante dé solución a una situación problemática que plantea el enunciado. Su carácter es eminentemente aplicado y permite evaluar competencias complejas adquiridas en distintos niveles. El proceso de razonamiento llevado a cabo por el estudiante suele ser la clave de su desempeño exitoso, motivo por el que normalmente se requiere que el profesor reciba una evidencia del proceso, como puede ser un desarrollo de un problema o un proceso de dibujo, etc. Estas preguntas también son menos susceptibles de copia o plagio. Ya hemos ido viendo algunas recomendaciones para la realización de este tipo de pruebas, pero no obstante queríamos destacar algunos aspectos que no deben ser olvidados, especialmente cuando aplicamos estas pruebas en entornos virtuales. En primer lugar, revisar las posibilidades técnicas que ofrecen las herramientas a nuestra disposición. Vamos a pensar, ¿qué respuesta vamos a exigir o requerir a los estudiantes? Desarrollo de ecuaciones, un cálculo, un esquema, un dibujo, y a raíz de esto, ¿lo permitirá la herramienta que queremos utilizar? En segundo lugar, realizar por completo el ejercicio antes de incluirlo en el examen. Y en tercer lugar, controlar el tiempo de ejecución. Podemos valorar el tiempo que suelen tardar los estudiantes al dar respuesta a cuestiones similares en clase y también podemos hacer una estimación en base al tiempo que nosotros mismos hemos tardado en resolver el problema. Hay que tener en cuenta que al no estar presentes nosotros en el momento de presencialmente en el aula, cuando nosotros estamos, valoramos y cuando llevamos una hora de examen vemos que los estudiantes todavía no han entregado, podemos prolongar el tiempo de entrega de esa pregunta, pero cuando hemos programado en una plataforma una entrega, vamos a tener menos capacidad de adaptación y posiblemente no nos demos cuenta de que el tiempo era insuficiente. Y, por tanto, controlar el tiempo de ejecución es especialmente relevante en estos casos. Por último, no queremos cerrar este apartado sin hablar de un problema que nos preocupa enormemente en entornos de evaluación, especialmente cuando ésta se realiza de forma virtual. Es el problema de la seguridad. En el caso de las preguntas de respuesta corta, las cuestiones que implican la seguridad son similares a las de las pruebas objetivas que veremos en la sesión de mañana con el profesor José Luis Gaviria. En el caso de los ensayos, problemas o casos prácticos, una de las claves estará en el diseño de la prueba. ¿Por qué decimos esto? Porque procesos cognitivos de orden menor darán lugar o producirán mayor probabilidad de copia. Procesos cognitivos de orden superior producirán menos probabilidad de copia. Por tanto, el profesor debe preguntarse cuando elabora el examen qué niveles cognitivos estoy evaluando en mi prueba. En la medida en que estos niveles estos dominios cognitivos pertenezcan a niveles superiores, va a conseguir que la posibilidad de copia en torno a su prueba sea menor. Estas son algunas de las referencias que hemos utilizado en la elaboración de esta presentación. Y a continuación, después de este análisis teórico práctico, vamos a ver cómo gestionaríamos estas pruebas en herramientas virtuales. Para ello, hemos preparado un pequeño vídeo que voy a pasar a reproducir en el que trabajamos las tres herramientas más frecuentes para que todos sepamos cómo utilizarlas. Vamos a seguir el mismo procedimiento para explicar las tres plataformas. Vamos a introducir en primer lugar una pregunta de respuesta corta, en segundo lugar una pregunta de ensayo y en tercer lugar un problema. Este ejercicio nos va a permitir comparar qué ventajas e inconvenientes presenta cada una de estas herramientas. En primer lugar vamos a ver cómo administrar una prueba abierta en Moodle. Desde el banco de preguntas simplemente tendríamos que pulsar en crear una nueva pregunta y nos va a aparecer el desplegable con todas las opciones posibles. En nuestro caso, vamos a clicar en pregunta de respuesta corta y aquí nos aparece una descripción de este tipo de pregunta. Por defecto nos la ha asignado al curso en el que estamos metidos en Moodle. Aquí pondríamos el nombre de la pregunta, en este caso pregunta 1, y aquí el enunciado. Nuestra pregunta de ejemplo es: ¿quién es el autor de la novela Rebelión en la Granja?
Después deberemos indicar si queremos que en la respuesta que dé el estudiante dé igual que utilice mayúsculas o minúsculas o que sea sensible al uso de mayúsculas o minúsculas. En segundo lugar, debemos proponer las respuestas correctas a esta pregunta. La primera respuesta correcta sería George Orwell y la calificación que le daríamos al estudiante sería el 100%. Y aquí podemos poner un mensaje de retroalimentación para el alumno. Además, podemos incluir una segunda respuesta correcta que sea Eric Arthur Blair, como veíamos en la presentación anterior, y también asignarle la calificación del 100%. Aquí tenemos otro mensaje de retroalimentación para el estudiante. En Moodle permite que haya más intentos. Además de estos, podemos ir presentando al estudiante diferentes pistas. Por ejemplo, también fue autor de la novela 1984 y ir descontándole un porcentaje de puntuación. Esta opción es la única plataforma que la incluye, es precisamente Moodle. Esto es lo que vería el estudiante cuando ha contestado a la pregunta de manera correcta. Veis que aquí sale el mensaje de retroalimentación. Otra vez volvemos a agregar otra pregunta y en este caso vamos a marcar sobre ensayo. Aquí nos aparece la descripción de las preguntas de ensayo donde nos especifica que se deberá calificar manualmente. Por defecto nos la asigna el mismo curso y aquí ponemos que es una pregunta de antropología económica. La pregunta dice, explique mediante algún ejemplo etnográfico la noción de que la economía está inserta en otras instituciones sociales. Aquí podemos determinar el formato de respuesta, requerir al estudiante que introduzca texto obligatoriamente, podemos poner hasta 40 líneas de texto y también podemos permitir que adjunte archivos sin límite o poner que no es posible adjuntar archivos o poner hasta 3 archivos. Aquí hemos elegido este formato de texto. Además, hemos delimitado 40 líneas y le vamos a permitir adjuntar 3 archivos a su respuesta. En el tercer caso, vamos a ver cómo añadir una pregunta, un problema. Simplemente tendríamos que poner el enunciado del problema. Es una pregunta que hemos titulado Bases físicas del medio ambiente y aquí tenemos el enunciado del problema. Dentro de un cilindro provisto de un pistón móvil, bueno, y le decimos al estudiante, le indicamos, puede desarrollar su respuesta en un folio y subir la imagen de la misma adjuntando el archivo. Debe asegurarse de que la imagen se ve con suficiente claridad. De este modo, después especificaríamos en las opciones de la respuesta de la pregunta de ensayo, especificaríamos que le permitimos adjuntar archivos adjuntos y cuántos. En este caso le hemos puesto 3. Si ponemos requeridos, le va a obligar a adjuntar 3 archivos. Esto es mejor dejarlo en 0 por si el alumno directamente no quiere contestar. Vamos a ver cómo introduciríamos estas 3 preguntas en la herramienta de Google Forms. Nos iríamos a la página principal de Google Forms y en crear un formulario iríamos añadiendo nuestras preguntas. Si clicamos aquí nos salen las opciones que van a estar disponibles para el tipo de pregunta. Por defecto salen las preguntas de opción múltiple. Fijaros, aquí está el desplegable, hemos llamado examen junio. Entonces, en este desplegable vamos a elegir la primera opción que dice respuesta corta. Una vez hemos seleccionado de respuesta corta, introducimos la pregunta, quién es el autor de la novela Rebelión en la granja, y podemos ir introduciendo en validación, pinchando aquí sobre validación de respuestas, las respuestas correctas. Vamos a decirle que es una respuesta de texto y que tiene que ser igual que George Orwell. Además, nos va a permitir ir introduciendo sucesivamente más respuestas correctas, como sería la de Eric Arthur Blair. Si clicamos nuevamente en introducir pregunta y nos vamos al desplegable, vamos a seleccionar la opción párrafo. De este modo podemos introducir nuestra pregunta de respuesta abierta. Dice, explique mediante algún ejemplo etnográfico la noción de que la economía está inserta en otras instituciones sociales. Hemos puesto que es de párrafo y que el número máximo de caracteres sea 50.000. Por ejemplo, aquí no hay un límite especificado. Por último, vamos a ver cómo añadiríamos nuestro problema. Si vamos a añadir preguntas, debemos ver las opciones que se despliegan en el panel y dar a la opción subir archivos.
nos saldrá un aviso que nos dice que los archivos que se suban a la unidad van a quedarse en la carpeta de Google Drive del propietario del formulario. Esto tenemos que valorarlo por si nos interesa que los estudiantes suban a una carpeta propia nuestra de Drive sus respuestas a los exámenes. Una vez le damos al botón de continuar, nos permite introducir el enunciado del problema y las características que vamos a especificar en los archivos adjuntos. He puesto como número máximo 1 y que el tamaño del archivo sea de 10 megabytes. Eso es lo que vería el estudiante. Como veis, la última parte del enunciado dice, puede desarrollar su respuesta en un folio y subir la imagen a la misma adjuntando el archivo. Debe asegurarse de que la imagen se ve con suficiente claridad. Simplemente el alumno daría añadir archivo y podría subir la respuesta al examen. Por último, vamos a ver cómo administrar una prueba abierta en Microsoft Forms. Aquí tendríamos que en la página de inicio de Microsoft Forms daríamos al nuevo cuestionario y aquí editaríamos cómo se llama nuestro cuestionario y daríamos a agregar nuevo. Una vez damos a agregar nuevo, nos salen las diferentes opciones de preguntas que tenemos y en este caso serían preguntas tipo texto. La primera los archivos adjuntos. He puesto como número máximo claridad. Simplemente en las forms daríamos al nuevo cuestionario y aquí editaríamos cómo se llama nuestro cuestionario y daríamos a agregar nuevo. Una vez damos a agregar nuevo, nos salen las diferentes opciones de preguntas que tenemos y en este caso serían preguntas tipo texto. La primera pregunta que vamos a introducir es nuestra pregunta de respuesta corta, que es ¿quién es el autor de la novela Rebelión en la granja? Y aquí vamos a ir añadiendo las respuestas correctas. Añadimos en primer lugar George Orwell, en segundo lugar Eric Arthur Blair y podríamos ir agregando respuestas correctas sucesivamente. En segundo lugar, para introducir la pregunta de ensayo, daríamos a introducir pregunta y aquí otra vez pulsaríamos en texto. Una vez hemos pulsado en texto, introducimos nuestro enunciado, explique mediante un ejemplo etnográfico y daríamos, aquí en este botón, seleccionaríamos que es una pregunta de respuesta larga. Simplemente esta es la opción que nos ofrece Microsoft Forms. En tercer lugar, para introducir un problema, diríamos lo mismo, agregaríamos una pregunta de texto y incluiríamos el enunciado del problema. En este caso, lo que deberíamos hacer es pulsar en los puntos suspensivos para elegir que es un problema matemático. Si seleccionamos que es matemático, lo que va a permitir al estudiante es dar una respuesta en forma de ecuación. Es una solución un poquito más limitada que las anteriores porque no permitiría determinadas expresiones o grandes desarrollos de fórmulas, ¿no? Aquí el estudiante se ve más limitado. Así que esta ha sido una breve comparativa y en función de las características de las pruebas que queramos diseñar, podremos elegir un tipo u otro. Es el vídeo que habíamos preparado en relación a las pruebas, a la implementación de estas pruebas de respuesta abierta en las herramientas que solemos utilizar, en las herramientas más frecuentes. Y ahora quiero dar paso a la profesora Esther López Martín, que va a trabajar uno de los temas que hemos abordado superficialmente en la primera parte de la presentación y que va a trabajar en profundidad, como es el controvertido asunto de la corrección de este tipo de pruebas. Hola, Esther. Hola, Eva. Muchísimas gracias por la excelente presentación que has hecho de los diferentes tipos de
de pruebas de respuesta abierta. Y buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo desde dónde os encontréis en este momento. Como os indicó al inicio del webinar, esta segunda parte de la sesión la vamos a dedicar al tema de la corrección y más concretamente a la importancia que tienen las rúbricas a la hora de corregir los exámenes de respuesta abierta y también, por qué no decirlo, en el proceso de revisión de calificaciones online. Y es que un aspecto a tener muy en cuenta a la hora de afrontar un proceso de evaluación a distancia es, y que en ocasiones suele ser relegado a un segundo plano, es el tema de las revisiones de exámenes. El sistema de evaluación online no termina cuando publicamos las notas, sino que después de la corrección debe considerarse cómo se va a llevar a cabo el proceso de revisión de exámenes. Y dadas las circunstancias, pues lo más probable es que debamos realizarlo o a través del correo electrónico o por videollamada. Los siguientes constituyen ejemplos de solicitudes de revisión de exámenes que recibimos cada convocatoria. Como pueden apreciar, en el caso que aparece, que acabamos que reflejamos en esta diapositiva, los argumentos están poco justificados desde el punto de vista académico. En otras ocasiones, lo que ocurre es que el texto del mensaje es compartido, elaborado a través de grupos de WhatsApp o de Facebook, a través de redes sociales, en definitiva, y recibimos el mismo mensaje en numerosas ocasiones. Y en otros casos, los mensajes son más bien manifestaciones de deseo que solicitudes de revisión de exámenes propiamente dichas. Es cierto que hemos seleccionado algunos de los ejemplos más llamativos y que son muchos los estudiantes que motivan adecuadamente sus solicitudes. Pero de lo que pueden estar seguros es de que no exagero si les digo que en alguna convocatoria hemos llegado a recibir hasta 175 correos electrónicos de estudiantes solicitando la revisión de un examen de respuesta objetiva. Y no porque hubiese algún tipo de problema con el examen. De esas revisiones puede que se modificasen igual una o dos calificaciones porque la lectora óptica no había leído correctamente la hoja de respuestas. Es cierto que la asignatura en concreto a la que hacía referencia, el número de estudiantes es muy elevado y eso puede hacer que también lo sea el número de solicitudes de revisión de exámenes. Pero lo que también es una realidad es que mostrar nuestro descontento con la nota o solicitar una revisión de examen va a ser mucho más fácil cuando estamos sentados con el profesor frente a frente. El tema de las revisiones de exámenes en la enseñanza a distancia constituye un aspecto tan delicado que, por ejemplo, en nuestra universidad, el curso académico pasado se implantó una aplicación a través de la cual los estudiantes realizan las solicitudes de revisión. Los profesores damos respuesta también a través de esa aplicación. Y el director del departamento puede acceder a todas las solicitudes de revisión de exámenes de todas las asignaturas de su departamento, lo cual luego resulta de mucha utilidad cuando el estudiante solicita una segunda revisión del examen por parte de la Comisión de Revisión de Calificaciones. A la hora de dar respuesta a estas solicitudes de revisión, si el examen es de respuesta corta, objetiva, o al estudiante le pedimos que resuelva algún tipo de problema, la respuesta de revisión suele ser sencilla. Sin embargo, la cosa se complica en aquellos exámenes en los que el estudiante debe desarrollar su respuesta y en la corrección tenemos en cuenta diferentes factores. En estos casos, la respuesta a la solicitud de revisión, como decíamos, resulta más compleja. Y para estos casos, una herramienta que puede resultarnos de mucha utilidad para afrontar tanto el proceso de corrección, no olvidemos, como el proceso de revisión de exámenes, van a ser las rúbricas. Normalmente, cuando corregimos, siempre tenemos presentes los elementos que debería de tener un buen examen y calificamos los exámenes en función de si los cumplen o no los cumplen. Otorgamos la calificación de sobresaliente, por ejemplo, cuando el examen cumple la mayoría de esos elementos y suspensos cuando están presentes muy pocos de esos elementos. Lo que vamos a hacer con la rúbrica es especificar a priori cuáles son esos elementos de corrección y el peso que van a tener en la calificación final. De esa forma, nosotros como profesores, en la corrección de los exámenes, nos vamos a centrar en analizar en qué medida en el examen, en los exámenes que estamos corrigiendo, están presentes los elementos que hemos incluido en la rúbrica. La palabra rúbrica proviene del latín rubrum, que significa de color rojo. El rojo es el color que se utilizaba para escribir los títulos de las leyes, la primera palabra de los capítulos en obras antiguas, también los mandatos eclesiásticos, y los profesores solemos utilizar ese color para corregir, por lo que podríamos decir que el rojo, en cierto modo, sigue conservando su conexión con la regla autoritaria.
Podemos diferenciar entre dos tipos de rúbricas, las rúbricas holísticas y las rúbricas analíticas. En primer lugar, las rúbricas holísticas son rúbricas unidimensionales en las cuales establecemos, de un lado, las puntuaciones o los niveles de desempeño e incluimos una descripción del dominio asociado a cada uno de esos niveles. A modo de ejemplo, voy a presentar una rúbrica muy sencilla que he elaborado para evaluar hoteles. Aplicando esa rúbrica que aparece en pantalla, puedo clasificar el hotel en 3 categorías. La puntuación más alta sería para el hotel que cumple con todos esos aspectos. La atención del personal es excelente, las instalaciones están renovadas, el personal decíamos, la ubicación es excepcional, la relación calidad-precio es magnífica y el valor y el nivel más bajo se lo vamos a dar a aquel hotel en el que no se cumplan esos criterios de evaluación. Como se puede observar, cada uno de esos niveles hacen referencia a aspectos muy diferentes entre sí, pues atención, ubicación, instalaciones, pues esa es justo la principal debilidad que presentan este tipo de rúbricas. Si utilizo, por ejemplo, estas rúbricas para evaluar a mis estudiantes, puedo asignar a 2 alumnos al mismo nivel cuando están presentando dominios distintos en los diferentes criterios evaluados. Las rúbricas holísticas no permiten reflejar este tipo de matices. Sin embargo, las rúbricas holísticas tienen importantes ventajas, ya que son sencillas de elaborar y la corrección resulta rápida. De un simple vistazo puedes calificar un examen y como al final lo que nos piden es una puntuación para el examen, pues cumplen con su objetivo. No obstante, como decíamos, la retroalimentación que podemos ofrecer a los estudiantes en términos de fortalezas y debilidades, pues no es mucha. Por su parte, las rúbricas analíticas son bidimensionales. En las filas vamos a establecer los criterios de evaluación y en las columnas los diferentes niveles de logro. De manera que podemos puntuar individualmente los diferentes criterios considerados. Volviendo al ejemplo anterior, para evaluar el hotel yo puedo utilizar este otro tipo de rúbricas en el que cada uno de los criterios, como vemos, el personal, la limpieza, las instalaciones, aparecen como un nivel diferente y a cada uno de ellos les puedo asignar un nivel u otro de manera independiente. Por ejemplo, la atención del personal puede haber sido excelente, pero el hotel está ubicado muy lejos, pues me permitiría diferenciar ese tipo de aspectos. A su vez, este tipo de rúbricas también permite otorgar diferentes pesos a los distintos criterios evaluados en función de su importancia. Y también, conforme a ellos, voy a poder calcular una puntuación final derivada de la suma de esos criterios específicos. Por ejemplo, para calcular mi puntuación final del hotel, pues yo puedo dar un mayor peso a aspectos como la limpieza y un menor peso a cuestiones como el personal o el trato del personal o la relación calidad-precio. Como podemos observar, este tipo de rúbricas presentan ventajas y es que nos permiten evaluar con precisión el nivel de desempeño que alcanza cada uno de los alumnos si lo utilizamos para evaluar a los estudiantes o los objetos evaluados en función de lo que estemos evaluando y a la vez nos permite que podamos informar sobre cuáles han sido las principales fortalezas y debilidades. Y como todo, tiene inconvenientes y vamos a destacar 2. Uno de ellos es que requiere más tiempo su elaboración y en ocasiones diferenciar entre un nivel u otro, establecer matices entre diferentes niveles de desempeño no resulta fácil. Y de otro lado, encontramos otro inconveniente y es que a la hora de cumplimentarla requiere mucho más tiempo que las rúbricas holísticas, que recordad que una de las principales ventajas que señalábamos es que se cumplimentan de manera muy rápida. A continuación vamos a ver los pasos que debemos de seguir para elaborar una rúbrica. En primer lugar, debemos establecer cuáles son las dimensiones o los criterios de evaluación. Estas dimensiones o criterios de evaluación son los elementos que están siendo evaluados. Para ello, en definitiva, debemos de identificar qué es lo que queremos que los estudiantes demuestren con el examen. Y en este punto es importante señalar que los diferentes aspectos a evaluar deben de estar alineados
con los resultados de aprendizaje de la asignatura que se incluyen en las memorias de verificación de las titulaciones. De hecho, la directriz 6.1 del programa Acredita, que utiliza la ANECA para evaluar las titulaciones de grado y de máster, establece que las actividades formativas, las metodologías y los sistemas de evaluación deben de ajustarse a los resultados de aprendizaje que se ha previsto para esa asignatura. De manera que si las rúbricas que utilizamos para evaluar los trabajos o, en este caso, los exámenes, tienen en cuenta cuáles son los resultados de aprendizaje que deben de adquirir nuestros estudiantes, dichas rúbricas pueden constituir evidencias del nivel de cumplimiento de ese criterio en los procesos de acreditación de las titulaciones. El segundo paso que debemos dar es identificar los niveles de dominio. En esta segunda fase establecemos los diferentes niveles de consecución por parte de los estudiantes de los aspectos que están siendo evaluados. Dichos niveles se pueden expresar en formas de juicios de valor: mal, regular, bien, muy inadecuado, adecuado, muy adecuado, también en términos de calificaciones: suspenso, aprobado, notable, sobresaliente, o, si lo deseamos, podemos utilizar un lenguaje menos crítico y competitivo. Por ejemplo, utilizando grados de consecución, inicial, intermedio, avanzado, o mediante un orden numérico: 1, 2, 3, 4. Una vez que hemos establecido las dimensiones o los criterios de evaluación y los niveles de dominio, los niveles de consecución, lo que debemos hacer es describir los niveles de dominio para cada uno de esos criterios de evaluación. Es decir, sería el cruce entre criterio y nivel de dominio. Para ello, cada uno de los aspectos a evaluar lo debemos descomponer en aspectos más concretos que deben de ser medibles o observables. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que posteriormente podamos elegir, a la hora de aplicar nuestra rúbrica, la definición cualitativa que mejor se adecúa al desempeño alcanzado por los estudiantes. Una pregunta que podemos hacernos a la hora de escribir estos niveles de dominio es: ¿qué tendría que tener un buen examen para poder afirmar que el resultado de aprendizaje se ha alcanzado? O también podemos formular la pregunta al revés: ¿qué no debería ver en un examen para afirmar que el estudiante ha alcanzado esos resultados de aprendizaje? Por ejemplo, si uno de los aspectos que deseo evaluar es la claridad expositiva, aspectos que me gustaría observar en el examen son una redacción ortográfica, semántica y gramaticalmente correcta, el uso de conectores temporales, espaciales para enlazar ideas, pero no me gustaría observar coloquialismos, ideas incomprensibles o incompletas o faltas de ortografía. La descripción de estos niveles de dominio es una de las tareas más laboriosas de la construcción de las rúbricas. Y para que nos resulte más ágil, algunas estrategias que podemos adoptar son, por ejemplo, comenzar describiendo los niveles más bajos y más altos y, en segundo lugar, los intermedios. Si disponemos de exámenes de otras convocatorias, podemos hacer la siguiente labor, y es clasificarlos en función de su calidad en tantos grupos como niveles vayamos a establecer en nuestra rúbrica, y posteriormente identificamos las características que presentan esos trabajos. También, si hemos dado indicaciones a los estudiantes para preparar el examen y esas indicaciones son muy concretas, pueden servirnos de utilidad para elaborar nuestras rúbricas. Otra estrategia es revisar otras rúbricas que hayan elaborado otros autores, que pueden servirnos de utilidad para diseñar la nuestra. A modo de ejemplo, The Association of American Colleges and Universities desarrollan un proyecto denominado Value Rubrics, y en su página web se pueden descargar todas las rúbricas que elaboran desde este enlace, lo cual puede resultarnos muy útil para tomarlas como ejemplo. Finalmente, una cuarta etapa que generalmente no suele incluirse, pero que personalmente me parece muy importante, es el análisis del funcionamiento de la rúbrica, que lo podremos llevar, obviamente, siempre que nos resulte posible. Para ello, una buena idea es, si podemos aplicarla a exámenes de convocatorias anteriores, pues hacerlo para ver qué tal funciona. También podríamos pasársela a algún colega para que la revise, o incluso si hemos llevado alguna prueba de evaluación continua previa a la evaluación final que tenga unas características similares, pues pilotarla con nuestros propios estudiantes.
Algunas decisiones que deberemos tomar cuando elaboremos una rúbrica son las siguientes. ¿Los estudiantes deben conocerla de antemano? Pues depende del tipo de rúbrica. Si damos a conocer las rúbricas a los estudiantes, puede ayudarles a enfocar de manera adecuada el estudio, pero si la rúbrica es muy concreta, por ejemplo, solo responde a ciertos objetivos de aprendizaje, pues los estudiantes se van a centrar a la hora del estudio solo en esos aspectos y eso no es lo que queremos. Por tanto, antes de dar a conocer la rúbrica, debemos de asegurarnos de que está bien definida y, como indicábamos antes, tiene que estar alineada con todos los resultados de aprendizaje que deseamos evaluar a través de la evaluación sumativa. Otra cuestión que podemos plantearnos es cuántos niveles utilizo para evaluar cada aspecto. El número de niveles a utilizar suele situarse entre los 3 y los 5, pero generalmente con 3 niveles suele ser suficiente y es importante tener en cuenta que a medida que incrementamos el número de niveles, lo decíamos anteriormente, más difícil va a ser construir la rúbrica y diferenciar entre los mismos. Otra cuestión es ¿qué peso otorgo a cada uno de los criterios de evaluación? Y la respuesta sería que depende del peso que tenga ese aspecto concreto dentro del conjunto de la asignatura. La evaluación en definitiva pretende determinar hasta qué punto los estudiantes han alcanzado o no determinados objetivos de aprendizaje, por lo que el tiempo que hayamos dedicado durante el curso a trabajar dichos aspectos puede darnos una idea del peso que tienen que tener en la evaluación final. Y también en este punto debemos tener en cuenta un aspecto que señalaba Eva anteriormente, y es que los resultados de aprendizaje que hacen referencia a niveles cognitivos superiores requieren una mayor elaboración personal y, por tanto, van a ser menos susceptibles de copia. Por lo que podemos tener en cuenta ese aspecto a la hora de determinar qué peso otorgamos a cada criterio. Además, tengamos en cuenta que los niveles cognitivos superiores incluyen a los niveles cognitivos inferiores, por lo que evaluando los superiores estaríamos en cierta medida evaluando también procesos cognitivos de nivel inferior. Otra cuestión que podemos plantearnos es si diseñamos nuestras propias rúbricas o adaptamos rúbricas existentes. Lo ideal siempre es elaborar nuestra propia rúbrica. ¿Por qué? Porque debe ajustarse a los objetivos de aprendizaje de nuestra asignatura. Y aunque durante la fase de diseño es recomendable que revisemos rúbricas elaboradas por otros autores, sobre todo si es la primera vez que nos enfrentamos a esta tarea, siempre tiene que ser un documento personal, ¿no? Adaptado a nuestra asignatura. Vamos a proceder a presentar brevemente algunas ventajas que conlleva la utilización de las rúbricas. En primer lugar, el uso de rúbricas nos va a permitir que, junto con la calificación obtenida, le podamos proporcionar a los estudiantes retroalimentación sobre cuál ha sido su desempeño en la prueba y también sobre qué puede hacer para subsanar los puntos débiles. De manera que la evaluación se convierte de esta manera en una forma de contribuir a la mejora del aprendizaje de los alumnos. En definitiva, les va a ofrecer información sobre sus fortalezas y debilidades, por lo que va a permitir mejorar su aprendizaje. Y la evaluación sumativa va a adquirir rasgos, una de las características principales de la evaluación formativa, ¿no? Que es esa posibilidad de mejora de los aprendizajes. Además, facilitar a los estudiantes la rúbrica junto con su calificación va a permitir reducir el número de revisiones de exámenes. Por experiencia personal les digo que en aquellas asignaturas en las que junto con la calificación facilito la rúbrica, el número de revisiones es mínima. Otra de las ventajas de utilizar rúbricas es que nos va a permitir no tener que estar escribiendo una y otra vez las mismas observaciones en los exámenes o los trabajos que entregan los estudiantes, por lo que podríamos decir que en cierto modo nos previene del síndrome del túnel carpiano. En tercer lugar, también debemos destacar que las rúbricas reducen el tiempo dedicado a la corrección. En exámenes de respuesta abierta suele ser frecuente volver a revisar los exámenes que hemos corregido en primer lugar para asegurarnos de que el nivel de exigencia con la corrección no se ha visto afectado. Al igual que ocurre con las pruebas objetivas, con las rúbricas lo que lleva tiempo es el diseño, pero luego la corrección resulta muy ágil. En cuarto lugar, el uso de rúbricas va a dotar de una mayor
objetividad al proceso de corrección. Evita que, como decíamos antes, que la calidad de los exámenes que vamos corrigiendo influyen en las calificaciones posteriores que vamos otorgando a los exámenes que corregimos en segundo lugar. Y también nos permite asegurarnos de que en el caso de que sean varios profesores los que están corrigiendo exámenes de una determinada asignatura, todos estén compartiendo los mismos criterios de evaluación. Además, con el uso de las rúbricas nos vamos a asegurar de que a través del sistema de evaluación de nuestra asignatura estamos cubriendo todos los resultados de aprendizaje que deben de alcanzar nuestros alumnos. Y en sexto lugar, las rúbricas nos van a ayudar a mejorar nuestras prácticas de enseñanza, ya que a través de su uso vamos a poder analizar el grado de consecución por parte de los estudiantes de todos y cada uno de los elementos evaluados, lo cual nos puede resultar de mucha utilidad para tomar decisiones respecto a nuestras propias prácticas de enseñanza. A modo de ejemplo, si identifico que los estudiantes han obtenido niveles de logro bajo en un determinado aspecto, pues al año siguiente puedo trabajar más esa cuestión en clase. Pero como todo, las rúbricas también conllevan limitaciones. A una de ellas nos hemos referido previamente y es que la elaboración de las rúbricas requiere de tiempo y también podemos encontrarnos con dificultad para ir elaborando los niveles. De hecho, cuando una rúbrica se aplica por primera vez, podemos echar de menos algún elemento e incluso también pensar que sobra alguno. Y esto suele ser muy frecuente, sobre todo cuando impartimos una asignatura por primera vez, porque si no es la primera vez que la impartimos ya tenemos un poco de experiencia sobre cómo suele ser el examen y cómo funcionan los exámenes. Y en tercer lugar, no podemos pensar que la rúbrica es un documento completamente terminado. Al contrario, la rúbrica admite mejores constantes, ¿no? Por lo que después de aplicarla para evaluar los exámenes de una convocatoria, deberíamos reflexionar acerca de si es necesario introducir o no algún cambio. Estas son, a grandes rasgos, las principales características de las rúbricas y sus principales utilidades. Y a continuación lo que vamos a mostrar va a ser un vídeo muy breve de 4 minutos que hemos elaborado para para mostrar cómo podemos incluir las rúbricas dentro de las tareas de evaluación que diseñamos en Moodle. En este vídeo vamos a presentar brevemente cómo podemos incluir nuestras rúbricas en Moodle para calificar las tareas o los exámenes de nuestros estudiantes. En el caso que aparece en pantalla, vamos a introducir una rúbrica para calificar el examen que hemos preparado para la convocatoria ordinaria de junio. Para ello, accedemos a Editar ajustes y a continuación, en el apartado de calificación, seleccionamos Rúbrica como método de calificación. Pulsamos en Guardar cambios y mostrar. En la siguiente pantalla, Moodle nos ofrece dos posibilidades. Nos ofrece la opción de crear un formulario desde cero, que va a ser lo que hagamos a continuación, pero también si tenemos creada una rúbrica que queremos recuperar para esta tarea, en concreto para este examen, podríamos hacerlo pulsando sobre esta opción. Como decíamos, en este caso vamos a crear una nueva rúbrica. En la siguiente ventana nos aparecen las opciones de configuración de la rúbrica. En primer lugar, debemos de darle un nombre. Y si lo deseamos, también podemos incluir una breve descripción. Lo siguiente que debemos hacer es introducir los diferentes criterios de evaluación y los niveles asociados para cada uno de ellos. Por defecto nos aparece un criterio de evaluación que podemos editarlo y 3 niveles de consecución asociados al mismo. Por nuestra parte, debemos de establecer tantos criterios de evaluación como tenga nuestra rúbrica y tantos niveles de consecución como ya hemos establecido. En el ejemplo que vamos a incluir, nuestra rúbrica tendría 4 criterios de evaluación y 4 niveles de desempeño asociados a cada uno de esos criterios, por lo que debemos de añadir un nivel más. Si nuestra rúbrica tuviese 2 niveles o 1, deberíamos de eliminarlos. El siguiente paso sería incluir la descripción tanto de los criterios de evaluación como de los niveles de desempeño.
Tras incluir la descripción de cada uno de los niveles de consecución asociados a los criterios de evaluación que tendré en cuenta a la hora de calificar los exámenes, puedo incluir también una puntuación asociada a cada uno de estos niveles. Estas puntuaciones se tendrán en cuenta a la hora de calcular la calificación en dicha actividad, tomando como base la calificación máxima que hayamos otorgado a esta tarea, en concreto a este examen. Tras completar la rúbrica, Moodle me ofrece la posibilidad de definir varios aspectos, como es el poder ordenar de manera ascendente o descendente los diferentes niveles de consecución en función de la puntuación que hemos otorgado, también el permitir que los estudiantes puedan visualizar la rúbrica antes o durante la evaluación, el poder o no mostrar la puntuación que hemos otorgado a cada uno de los niveles o incluso la posibilidad de añadir observaciones adicionales por cada uno de los criterios evaluados. Una vez que hemos definido cuáles de estas opciones vamos a habilitar, pulsaríamos sobre guardar la rúbrica y dejarla preparada. Otra opción sería, si queremos seguir trabajando en ella, guardarla como borrador. En este caso ya la hemos finalizado, así que pulsaríamos sobre guardar la rúbrica y dejarla preparada. Accediendo con el rol de estudiante, podemos comprobar cómo los alumnos, junto con la descripción de la tarea, van a poder consultar la rúbrica que se va a aplicar en la corrección de sus exámenes. Por nuestra parte, a la hora de calificar los exámenes, únicamente deberemos señalar el nivel de consecución alcanzado por el alumno y, si lo deseamos, podemos incluir comentarios u observaciones adicionales. A grandes rasgos, estas serían las principales funcionalidades que nos ofrece Moodle para introducir las rúbricas en nuestras tareas de evaluación. Bien, pues como han podido observar en el vídeo, se pone de manifiesto un aspecto que señalábamos anteriormente, y es que con las rúbricas lo que lleva tiempo es el diseño, pero luego la corrección resulta muy rápida. Por nuestra parte, esto ha sido todo y a continuación procederemos a dar respuesta a las preguntas que nos hayan formulado a través del chat. Muy bien, pues muchas gracias a las dos. La verdad que ha sido súper interesantísimo. Hay un montón de preguntas y es muy curioso porque ha pasado igual que estos 2 días anteriores, que según se iba desarrollando la sesión, ibais contestando sobre la marcha prácticamente muchas de las preguntas que estaban haciendo en el chat, lo que demuestra que estamos siempre respondiendo a los intereses de la audiencia. De todas maneras, yo quisiera replantear algunas cuestiones para que podáis insistir sobre ello, porque de alguna manera responde a los intereses de nuestros colegas que nos acompañan. Hay una pregunta que es muy interesante, que tiene que ver con la forma de manejar simultáneamente 2 herramientas de este tipo, como por ejemplo Blackboard en Moodle y Google Meet. Y entonces hay dos aspectos de esta pregunta. Una cuestión es la cuestión técnica, que yo me adelanto a decir que sí, se puede hacer, digo, porque lo he hecho yo recientemente con mis alumnos. Hay que tener mucho cuidado con el audio, porque si tenemos abiertos 2 canales de audios, el de Blackboard en la herramienta de Moodle y en Google Meet, pues se pueden producir feedback y eso es un problema. Pero yo quisiera trasladaros una pregunta que está relacionada con esto. Alguien plantea, ¿y esto es conveniente utilizarlo para resolver dudas durante el examen de la prueba de ensayo? Porque es algo que solemos hacer cuando estamos con nuestros alumnos físicamente en el aula, nos levantan la mano y vamos ahí que no ha entendido un aspecto, a lo mejor se lo aclaramos. Claro, aquí no están oyendo absolutamente todos los alumnos. ¿Y es conveniente o no es conveniente hacer esto? Hay que tenerlo preparado. ¿Qué opináis al respecto? Eva, ¿tú o yo? Como quieras. Venga, cualquiera de las dos. Esther, tú misma. Bueno, pues un poco por la experiencia ahora mismo que tenemos en la UNED, justo con el tema de la cámara, porque al final a través de Meet pues necesitan al final un equipo, que es verdad que también el equipo lo necesitan para dar respuesta al examen, pero a lo mejor requiere de otros aspectos técnicos, como puede ser una cámara, como puede ser un micro, que no todos los estudiantes lo tienen. Entonces, ahora mismo en la UNED es una de las dudas, de las cuestiones que luego
los estudiantes nos manifiestan, ¿no? Es que yo no tengo medios para poder hacer el examen a través de la aplicación, porque justo en la plataforma que vamos a utilizar para los exámenes se requiere que el estudiante tenga cámara para poderle estar viendo, ¿no? Entonces, poderse se puede, pero hay que tener en cuenta de que podemos encontrarnos con alumnos que no tengan esa disponibilidad, y luego siempre va a ser más fácil si tenemos una asignatura poco numerosa, por ejemplo, con 20 alumnos, 30 alumnos, que si estamos manejando una asignatura de 150 estudiantes. Entonces, serían los dos aspectos a tener en cuenta, las posibilidades técnicas y el número de alumnos. Pero, ¿y el tema de resolver dudas es conveniente? ¿O estamos dando demasiadas pistas o afecta al orden de la ejecución? ¿Qué opináis? Si la pregunta está bien formulada y se ha formulado cuidadosamente en el proceso de elaboración, no requiere ninguna respuesta particular. De hecho, nosotras en la UNED, cuando salimos a examinar, no somos especialistas en todas las materias de las que se examinan a los estudiantes. Entonces, ellos tienen que leer el enunciado y, si el enunciado es correcto, resolver la pregunta. En muchas situaciones nos encontramos que hay una errata en el enunciado, entonces sí, es imprescindible la aclaración, pero si no, no es preciso dar premisas durante el tiempo de realización del examen, porque además a muchos alumnos que estén concentrados realmente en la tarea les va a distraer esa aclaración extra del profesor, ¿no? Entonces, ahí hay que ser cautos en ese sentido. Muchas gracias, Eva. Pues justo para ti también la siguiente pregunta. Tiene que ver, es que has mencionado que hay una relación entre las preguntas de respuesta corta y las preguntas de las pruebas objetivas. Entonces, hay varias preguntas, de hecho, al respecto. Entonces, ¿cómo se califican las preguntas, las respuestas a las preguntas que exigen respuesta corta? ¿Tiene sentido en este caso penalizar los errores, dado que no hay adivinación, igual que no existe la posibilidad de adivinación, eso lo has comentado? Pero entonces, ¿tendría algún sentido penalizar las respuestas cortas en este caso? No, en el caso de las preguntas, una de las diferencias fundamentales precisamente estriba en la penalización de las respuestas incorrectas. No tiene sentido porque el alumno elabora desde cero su propia respuesta. No tiene sentido penalizarla puesto que no hay acierto por adivinación. Sí que es cierto que permiten una funcionalidad más, que es acerca de las calificaciones parciales. Nosotros podemos otorgar un nivel de calificación total, por así decirlo, cuando la respuesta es plenamente satisfactoria, plenamente correcta, pero podemos también hacer uso de lo que llamamos calificación parcial, cuando el alumno da respuestas parcialmente correctas. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que la plantilla de respuestas que podemos elaborar es inmensa, porque siempre podemos encontrar respuestas imprevistas de los estudiantes al dejarles la opción libre, ¿no? A diferencia de las pruebas objetivas, siempre puede haber alguna respuesta que nos sorprenda para bien y que deseemos incluir como una respuesta correcta y dar esa calificación, o otras respuestas que, sin ser 100% correctas, pueden recibir un crédito parcial de medio punto, un tercio, un cuarto, y eso es una parte interesante de las pruebas de las preguntas de respuesta corta. Esther, hay varias preguntas también muy interesantes respecto del tiempo necesario. Ayer y antes de ayer habíamos dicho ya, de alguna manera, una regla, digamos, inmediata, ¿no?, para pensar pues el tiempo que se hace falta para responder una pregunta en una prueba objetiva, pero ¿qué podemos decir respecto al tiempo necesario para contestar las preguntas en las pruebas de ensayo? ¿Cuánto tiempo más? Has mencionado tú este tema, de hecho, has dicho, bueno, pues que tenemos que de hecho resolverlo nosotros para ver cuánto tiempo tardamos, pero hay preguntas respecto de, bueno, ¿y cuánto tiempo más hay que dar a los alumnos respecto a lo que hacemos nosotros? ¿Qué podemos decir al respecto? Yo creo que la mejor clave es si hacemos una tarea similar a la que luego vamos a poner, o parecida a lo que luego hace el examen en clase, tomar como referencia ese tiempo, porque es el que realmente han tardado los estudiantes. Podemos encontrarnos con exámenes en los que previamente no se haya presentado, pero suele ser poco habitual, ¿no?, que pongamos luego en el examen algún tipo de solicitemos alguna tarea que no tenga nada que ver con lo que hayan realizado en clase. También realizándolo nosotros, y luego a lo mejor podemos ampliar en media hora más, pero al final la mejor referencia es el tiempo que tardan los alumnos en la evaluación continua, en las tareas que realizan en clase. Ok, muchas gracias. Eva, ¿y qué nos puedes decir? Por ejemplo, hay varias preguntas que se refieren, ¿se pueden combinar? Porque has dicho que las pruebas objetivas y las pruebas de respuesta corta de algún modo son similares. ¿Se pueden combinar
si se combina, se pueden combinar también, por ejemplo, con las pruebas de ensayo, y si combinamos todo esto, ¿hay algún criterio que tenga que ver con la naturaleza de las preguntas para determinar cuánto deben pesar o tienen que ver más bien con la naturaleza de la materia que estamos evaluando? ¿Qué podrías decir al respecto? La combinación es sin duda uno de los puntos clave. Podemos utilizar varios tipos de preguntas para evaluar de diferente manera a los estudiantes y esto es muy enriquecedor porque los estudiantes no se desenvuelven igual de bien en todo tipo de preguntas, ¿no? En todos los escenarios. Entonces, plantearles varios escenarios resulta muy útil. Y es un ejercicio muy frecuente, especialmente en pruebas de idiomas. Si recordamos nuestro propio proceso formativo, nos daremos cuenta de que en un examen de inglés, por ejemplo, teníamos preguntas de rellenar un hueco faltante, ¿no? En una oración teníamos una comprensión de un texto o una redacción y además teníamos preguntas objetivas, pruebas objetivas acerca de la comprensión de un texto. Todo esto favorece sin duda pues que el estudiante demuestre el dominio de la materia. Y por otro lado, el peso que debe tener cada parte, eso es más una cuestión de la evaluación y de la programación de esa materia, ¿no? De en qué medida queremos que cuente o darle una importancia a determinadas, pero la recomendación sería que sí, que se pueden combinar y que de hecho es una práctica muy recomendable y muy usual en algunas materias. Muy bien, muchas gracias. Esther, hay varias preguntas de compañeros que están preocupados precisamente por la seguridad. De esto es muy recurrente, están apareciendo muchas preguntas al respecto. Has mencionado algo que me parece muy interesante y es que muchas veces es en el diseño de la propia pregunta donde está la mejor estrategia para evitar la copia. ¿Podrías elaborar un poquito al respecto? ¿Cómo tendría que ser el tipo de preguntas para que, bueno, pues, que estemos seguros de que las respuestas son originales? Pues al final se trata de que las respuestas deban elaborarlas los propios estudiantes. Al final, los alumnos, el pasarse información a través de cualquier medio, ¿no? De los móviles, aunque bloqueemos las pantallas, existen tantas formas a través de las cuales se pueden pasar la información, que las preguntas memorísticas en este caso dan poca información. Es verdad que Moodle y otras plataformas para evaluación incorporan la posibilidad de poder controlar el plagio, de poder hacer un análisis de plagio que en el caso de las preguntas memorísticas nos permitirán saber si el estudiante ha seguido la información quizás de Internet o de los apuntes de clase o no. Pero al final, en preguntas que tienen que elaborar los alumnos, que requieren una respuesta personal, como puede ser un ensayo, al final, leyendo ensayos de diferentes estudiantes, sabes perfectamente si lo que indica, ¿no? Tiene que manifestar opiniones, tiene que tener una contribución personal ese trabajo, que al final va a ser lo que te permita detectar si ha copiado o no. Al final, la copia en estas circunstancias ante las que nos movemos, pues es un peligro, ¿no? Y es lógico que haya tantas preguntas al respecto. Pero al final, tenemos que buscar preguntas que traten de evaluar procesos cognitivos de nivel superior, porque son los únicos que nos van a poder informar de esa aportación personal del alumno que va a ser lo característico para saber si hay copia o no hay copia. Bueno, ya las dos últimas preguntas. Esta primera es para ti otra vez, Esther, que tiene que ver con las rúbricas para los exámenes y las rúbricas para las tareas, que lo has mencionado además como una de los modos de asegurarnos que tienen tiempo suficiente. ¿Son las mismas? Hay una pregunta relacionada con esto muy interesante también. ¿Se puede usar la misma rúbrica para todos los exámenes en la misma asignatura siempre? ¿O esto afecta a la seguridad? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Se puede utilizar. Al final, las rúbricas se basan en los resultados de aprendizaje. Entonces, es una concreción, de hecho, de los resultados de aprendizaje en aspectos medibles o observables. Entonces, la rúbrica puede ser la misma no solo para los diferentes exámenes, sino también para los exámenes y las tareas de evaluación continua si tienen las mismas características. Si la rúbrica está bien hecha, los estudiantes conocen cuáles son esos criterios de evaluación, cómo se les va a observar y, de hecho, es lo suyo, ¿no? Porque al final una buena rúbrica que cubra todos los resultados de aprendizaje de una asignatura es un instrumento muy valioso. Muchas gracias. Y ya la última pregunta para Eva. Con respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿qué tipo de ayuda se les puede prestar tanto en un tipo de examen, es decir, con preguntas cortas, como con pruebas de ensayo?
¿Hay alguna regla, alguna recomendación especial para este tipo de pruebas y este tipo de pruebas? En realidad, este es un aspecto a tener en cuenta porque con la variedad de estudiantado con la que trabajamos normalmente es cierto que tenemos que adaptarnos a estas circunstancias particulares que puede estar viviendo cada estudiante y precisamente las aplicaciones en línea, lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías son posibilidades de adaptación. Tal vez para un ejercicio de ensayo que requiere una respuesta muy larga por parte del sujeto, si tiene dificultades motoras, por ejemplo, podríamos facilitarle que envíe esa respuesta a través de un archivo de audio. Sería una de las soluciones. También estudiantes que tengan dificultades visuales para leer los enunciados y demás, podríamos proporcionarles algunas alternativas como asistentes de lectores de pantalla o asistentes de voz en otros casos, ¿no? Yo creo que esto es importante, que lo tenga en cuenta el profesor y que evalúe lo que le ofrecen las herramientas a su disposición y adapte esas circunstancias a las peculiaridades que puede vivir un estudiante, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. De verdad que ha sido súper interesante. Yo he aprendido un montón y estoy seguro que la audiencia también compartirá conmigo su opinión. Ya simplemente para terminar, quisiera recordar que para todas aquellas personas que están insistiendo en que les gustaría tener la bibliografía que se ha presentado al principio, la documentación, todo esto está grabado y, por tanto, los vídeos de todas estas sesiones están disponibles en el canal de YouTube de la Fundación General de la Universidad Complutense. Y ya terminaré diciendo simplemente, recordando que mañana tenemos la última sesión de este webinario que tratará las cuestiones relacionadas con la calificación y análisis de las pruebas objetivas y también con la seguridad en la administración de las mismas. Bueno, pues hasta mañana y espero que nos encontremos aquí otra vez todos y que nos lo pasemos igual de bien que hoy, esperemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós.